Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el inmenso privilegio de estar nuevamente en este santuario que tú nos proveíste para adorarte, para honrarte y para escucharte. Te agradezco con todo el corazón por la presencia de cada uno de tus hijos. Muchas gracias por colocar en el corazón de ellos la disposición para venir a este lugar. Amén. Pudiéramos estar en diferentes lugares, pero a ti te ha placido permitirnos estar en el mejor lugar de todos, y es tu casa, Señor. Tú le dijiste a David, y él lo expresó: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Yo estoy muy feliz al mirar la respuesta de tus hijos, Señor, y al asistir en esta noche junto conmigo. Padre Celestial, recompensa a tu pueblo en esta noche con la bendición más grande, y no hay nada más grande que tu bendita palabra. Gracias. Señor, bendice la escritura que voy a leer. Ayúdame, Señor, ordena en mi mente lo que tú quieres expresar, y yo, reconociendo quién soy, un simple hombre, te ruego que tú tomes este lugar, y yo voluntariamente, Señor, me hago a un lado. Yo comprendo que la gente no viene a escuchar a un hombre, ellos y yo venimos a escucharte a ti. Amén. Por favor, permite que al finalizar este sermón podamos salir, Padre, más cerca de tu divina presencia, y por qué no decir como los caminantes de Emmaús: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Señor, coloca en nosotros ese ardor por tu palabra. Padre, ahora que el mundo se está cada día alejando más de tu divina presencia, es ya un milagro mirar la aproximación del ser humano a ti. En el nombre de Jesucristo, bendice la escritura y ayúdanos. Amén. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables, por favor, el texto que vamos a leer está en Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, así dice la bendita palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuevamente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor bendiga su bendita palabra. Si fuera tan amable, antes de sentarse, de estrechar la mano de su hermano y saludarle. Muchas gracias, preciosos hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Muy buenas tardes, les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiero agradecer primeramente a Jesucristo por este honor, y también a ustedes, hermanos. Muchas gracias por venir. Me genera en mi corazón una grande felicidad mirar la respuesta de ustedes. Muchas gracias por venir. Sé que nuestros hermanos Peralta vienen desde Santa Clara, pero cuando uno está enamorado no existen obstáculos ni distancia. Recuerdo cuando me enamoré por primera vez de la que es mi amada esposa, tenía yo escasos 14 años, y creo que no había imposibles para llegar a donde ella estaba, y esa es la fuerza del amor. Mientras nosotros nos enamoremos cada día más de Dios, dice que el amor no ve obstáculos. Amén. Uno empieza a mirar los obstáculos cuando el amor se va enfriando, pero si el amor se mantiene caliente, no hay obstáculos. Siempre le digo a mi esposa, tomándole de la mano:
contigo, no importa lo que venga. Ese es el amor. Dios ama la unión, la unidad, Dios ama el matrimonio, Dios ama esas cosas. Amén, hermanos. En esta noche voy a continuar con el pensamiento que ayer, por gracia de Dios, comenzamos, y es el reino de Dios. Y como dije ayer, me he emocionado al pensar en esto, el reino de Dios, y me emociono al mirar qué privilegiados somos. El pueblo de Dios es privilegiado. El pueblo de Dios siempre es la minoría. El pueblo de Dios es un grupo minúsculo de personas. Aunque quisiéramos tener mucha gente, sabemos que escrituralmente no es así. Siempre el pueblo de Dios fue reducido. Si nosotros podemos mirar la historia no miente, la historia es una memoria. Si podemos mirar la historia desde que comenzó con nuestros padres Adán y Eva, vamos a mirar que el pueblo de Dios siempre fue minúsculo. Podemos observar cuando Dios castigó la tierra, allá en el tiempo de Noé, solamente se salvaron 8 personas, y millones perecieron ahogadas por las aguas. Cuando miramos a Moisés sacando a la gente en un gran éxodo, sí sacó a toda la iglesia de Dios, que eran 2 millones de personas, pero de esos 2 millones, solamente 2 entraron en la tierra prometida. 1.999.998 murieron en el desierto. Ahora yo creo todo el corazón que nosotros somos privilegiados. Si usted puede sentir el deseo o el estímulo de venir a la casa de Dios, eso no es usted, ese es un sentir que Dios coloca en el corazón. Amén. No existen las casualidades. Nosotros jamás hacemos servicios los sábados. Hoy estamos haciendo este servicio a razón de que tenemos que cumplir con lo que la ley establece. Y la ley nos dice que mañana no pueden haber reuniones y todos debemos estar en casa para participar del censo. Entonces quiero que sepa que no hay casualidad. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, el reino de Dios. El reino de Dios es un pensamiento que siempre le ha asaltado al hombre. Quiero que entiendan, yo estaba pensando hoy día en la estructura del hombre. Me venía hablando con el Dios que vive dentro de mí, y él y yo estábamos platicando acerca de la estructura del hombre y de cuán parecidos nosotros somos a Dios. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo trino. Ahora, yo soy un ser trino. Ustedes están mirando la parte exterior de mi persona, pero en lo interior de lo interior está mi verdadero yo. En mi exterior usted puede mirar la casa donde yo vivo. Yo vivo aquí. Este no soy yo. Yo vivo aquí, es mi casa. Si usted pudiera traspasar mi carne, usted va a llegar a mi interior, que es mi espíritu. Pero en el interior del interior se esconde el verdadero yo, el verdadero Jorge, el verdadero usted. Ahora, yo encontré cuando era niño, y estoy buscando, si usted me puede ayudar, donde Dios dice que tiene alma, y Dios es espíritu, y Dios también se construyó un cuerpo. No son 3 personas diferentes, es una sola persona con 3 diferentes atributos. Amén, hermanos. Entonces nosotros nos parecemos a Dios. Y aunque yo amo esta casa no es otra cosa para mí sino una cárcel. Yo estoy preso dentro de mi propio cuerpo. Hay un ser espiritual que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es mi alma.
Ese es el que es a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de nosotros, dentro de usted, hay un ser espiritual al cual usted no puede saciar su hambre con pan natural. Por eso es que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y no se estaba refiriendo a sino al hombre que vive adentro, porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces hay dentro de nosotros una criatura espiritual. Y para entender o llegar a ese punto, nosotros tenemos que navegar en lo espiritual. Amén, hermanos. Sí. Recuerdo cuando era niño, y ayer lo dije, cómo es que yo experimentaba siendo criatura y jamás habiéndome mi madre habladome de Dios, yo experimentaba profundos vacíos, preguntas sin respuestas, una búsqueda en lo invisible. Yo no sabía lo que era, pero yo lo experimentaba, era niño. Ahora, yo creo que no estoy hablando algo que usted no entienda. Yo creo que usted también ha experimentado lo mismo, solamente que lo ha confundido y le ha colocado algunos nombres: nostalgia, tristeza, pena, alegría, depresión. Pero su verdadero nombre no es ese. Si pudiéramos colocarle un nombre, es la necesidad de Dios en nuestro interior. Cuando el hombre experimenta la necesidad de Dios, empieza a experimentar diversos sentimientos, empieza a experimentar profundas penas, empieza a ponerse nostálgico, empieza por primera vez a preguntarse qué es la vida y qué es la muerte. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos vivos. Recuerdo cuando Belén tenía casi 8 años, la encontré llorando. Y le dije, ¿por qué estás llorando? Estaba en la cama ella y me dijo, es que no quiero morir. Tuvieron que pasar 8 años para que ella se dé cuenta que estaba viva. Ella no sabía que estaba viva. Pasaron 8 años y ella entró en conciencia, se dio cuenta que estaba viva y le asaltó la pregunta, ¿qué es la muerte? La palabra muerte significa separación. Entonces somos seres espirituales. Recuerdo cuando tenía un promedio de 6 a 7 años, estaba en un campo deportivo, allí vivíamos, estaba en el baño y al salir del baño me apavoré. Empecé a llorar sin una explicación y fue la primera vez que yo me hice la pregunta acerca de la vida eterna. Creo que todos nosotros debemos de llegar a ese punto un día. ¿Hay vida después de esta vida? Si no hay vida después de esta vida, vana es nuestra predicación. Si no hay vida después de esta vida, somos los más grandes engañadores que jamás ha existido. Pero hay vida. Yo empecé en mi mente de niño, sin jamás mi madre haberme hablado de estas cosas, empecé a llorar. Recuerdo que corrí a ella y la abracé. Ella me abrazó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, prométeme que vamos a vivir juntos por la eternidad. Entonces el hombre siempre se ha formulado estas preguntas. Siempre nos hemos preguntado, ¿a dónde va una persona después que abandona su cuerpo? ¿A dónde se va nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestro conocido? Creo que debemos de llegar al punto de hacernos esa pregunta. Y otra de las preguntas que nos asalta es, ¿qué es el reino de Dios?
Dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto por el diablo y fue tentado. Después de ser tentado, dice la Biblia que regresó a Samaria, de allí a Nazaret y de allí se fue a Capernaum. Y escuchó, estando en Capernaum, que su primo, el profeta Juan el Bautista, había sido apresado. Ahora, a mí me emociona lo respetuoso que es Dios, porque Él no empezó su ministerio, sino hasta que la profecía de Juan se cumpla. Y Juan profetizó y dijo: yo tengo que bajar para que Él pueda crecer. Entonces Jesús, siendo Dios mismo, no hizo abuso de poder, no hizo abuso de autoridad, esperó pacientemente. Dice que el cordero, antes de ser sacrificado, tenía que ser probado, tenía que ser lavado, y Él fue bautizado por Juan el Bautista. Allí estaba el cordero lavado, pero tenía que ser probado. Y Él fue llevado por el diablo y fue probado. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces regresó a su ciudad, se fue a Nazaret, y de Nazaret se fue a Capernaum para cumplir con una profecía bíblica. Y estando allí escuchó que Juan, el más grande hombre nacido de mujer, el profeta precursor, el que le estaba preparando el camino, estaba preso. Y dice el hermano Branham que una de las cosas más tristes que se pueden ver es un ave enjaulada. Amén. Y Juan el Bautista no era cualquier clase de águila, él era un águila real. Amén. Él era un profeta y estaba enjaulado. Amén. Entonces, cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, Él entendió que había llegado el momento de dar una vuelta a la esquina y empezar su ministerio. Gloria a Dios, Y dice la Biblia que Jesús empezó a predicar y a pregonar: amén. arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y cuando la gente empezó a escuchar tal predicación, empezó posible a preguntarse: ¿qué es el reino de los cielos? Ahora, yo sé que hay un reino preparado para nosotros, porque Jesús dijo: me voy pues, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay un reino que Dios nos está preparando. Y creo que eso es lo que nos da tranquilidad, paz y el conforto que necesitamos en un mundo de tanta inseguridad. ¿Cuántos pueden regalarle un aplauso a nuestro Padre Celestial? Y dice la Biblia que cuando él escuchó que Juan estaba preso, dijo: desde ese entonces él empezó a predicar, a anunciar y a pregonar: arrepiéntanse, arréglense, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Ellos no estaban entendiendo posible, ellos estaban esperando la ascensión de un reino, ellos estaban imaginando que el Mesías iba a ser un rey, que iba a ser un dignatario. Ellos pensaban que el ministerio del Mesías iba a ser un ministerio natural, que los iba a librar de la opresión y la esclavitud sobre la que ellos se encontraban. Ellos se imaginaban que el Mesías iba a venir con una espada, con ángeles y con caballería, y los iba a librar del dominio de Roma. Así es. Ellos estaban malinterpretando las Escrituras, por eso es que no se dieron cuenta cuando el reino de Dios se acercó a ellos. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Amén.
Ahora, cuando él empezó su ministerio, dice la Biblia que él fue a Samaria. Dice la Biblia después que se encontró con Nicodemo. Y la primera doctrina que él empezó a predicar, la primera enseñanza, fue la enseñanza del nuevo nacimiento. Y él empezó a hablar con un anciano mayor, con un príncipe, y se dio cuenta que este príncipe, este predicador, no le estaba entendiendo. ¿Le ha pasado a usted algunas veces? Alguien le habla y usted está en el aire. A mí me ha pasado. Yo debo de reconocer que no entiendo todas las cosas. ¿Qué me está hablando? Estoy en la luna. Bueno, así estaba Nicodemo. Y Jesús le dijo, mira, no te preocupes, no te aflijas. No te aflijas. Te voy a dar la llave. La única manera que tú me puedas entender, la única manera que puedas aceptarme, la única manera que tú puedas ubicarme en las Escrituras es naciendo de nuevo. Porque si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios que está delante de ti. Ven, Bernabé. Vamos a imaginar, amén, hermanos. Bueno, para que no se sienta mal, tú eres Jesús, yo soy Nicodemo. Amén. Y dime, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entender o ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. No, dímelo como si fueras Jesús, con autoridad, con tranquilidad. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué reino? Yo sé que esperamos un reino. Tenemos centenas de años esperando el reino. Él estaba, gracias, esperando el reino que se materialice. Pero el reino de Dios se había hecho carne. Amén. Y estaba a menos de 1 metro de Nicodemo. Y Nicodemo no podía ver. Oh, Señor. No podía entender. Amén. No podía comprender. Nicodemo no podía ver más allá de la carne de Jesús. Amén. Nicodemo solo miraba un joven simple. Nicodemo de casi 70 años solamente miraba a un joven de 30 años. Dice la Biblia que no había parecer en él. Eso es lo que miraba. Nicodemo miraba a un provinciano. Que Dios jamás permita que nosotros menospreciemos a alguien por el color de su piel. De la misma manera que amamos a un hermano de renombre, de esa misma manera tenemos que amar al hermano más simple, porque delante de Dios todos somos iguales. Amén, hermanos. Pero Nicodemo estaba tropezando. Él no se dio cuenta que el reino de Dios estaba delante de él. Se había acercado. El día que nació Jesús se cumplieron algunas centenas de profecías, pero a la gente se le pasó por alto. Y había un profeta anciano. Ni aún él se dio cuenta. Pero la oración de este anciano profeta era: no me permitas morir hasta ver con mis propios ojos al niño Mesías. Y dice la Biblia que cuando él vio a este niño, el Verbo hecho carne, entonces descansó. Amén, así es. Amén, hermanos. Amén. Jesús también dijo: mi reino no es este, porque si fuera mi reino, mis súbditos, mis ángeles pelearían por mí. Ahora, aquí hay un secreto. Porque Jesús no dijo cosas por decir. Ahora entiendo muchas de las escrituras. Jamás hemos estado solos. Oh, aleluya. Hay un mundo
espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Amén. Y ese es el reino de Dios. Gloria a Dios. Y el reino de Dios está compuesto por ángeles, Amén. por arcángeles, Amén. por querubines, por serafines. Amén. ¿Acaso no dice la Escritura que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen? Amén. Los ángeles de Dios ya no están arriba. Oh, Los ángeles de Dios están entre nosotros. Pero con estos ojos amén. no podemos verlos. Amén, hermanos. Qué hermoso es Dios, hermanos. Aleluya. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Bueno, no hay un reino sin un rey. Allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando Él bajó, bajaron las huestes celestiales. Amén. Gracias. Así es, así. Ahora Jesús en Lucas capítulo 17 fue abordado por una de las preguntas. Y póngamela, por favor. Lucas 17, 20-21. ¿Cuántos están felices, hermanos? Yo me siento muy feliz de que usted haya venido. Muchas gracias. Dios sabe que nada me alegra más. Nada me alegra más de que cuando yo veo a alguien rendirse a Jesús. Dice, preguntado por los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Doctores de la ley. Dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Bueno, si tú eres profeta, porque se escucha que eres un profeta. Bueno, nosotros estamos esperando la venida del reino de Dios. Dinos cuándo ha de venir el reino de Dios. Es la pregunta que le hicieron. Amén. Y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Amén. Está entre vosotros. Amén o no amén. El reino de Dios. Dios es un espíritu. Amén. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de tal manera que Él se aseguró, Dios se aseguró de colocar dentro del hombre un trono. Porque todo reino necesita un trono. Amén. Y Dios es el rey. Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y cómo puede ser rey si no hay un trono? Amén. Entonces cuando Dios hizo al hombre, lo constituyó de tal manera que dejó en él un trono. ¿Para qué? Para que él pueda reinar en la vida del hombre. Aleluya. Entonces Dios jamás le pide al hombre algo que él primero no va a hacer. Entonces Dios se hizo hombre. Amén o no amén. Dios se hizo hombre y se entronó en ese hombre. Amén. De tal manera que Felipe vio a Jesús y le dijo, mira Jesús, ya sabemos que tú eres el Hijo, pero somos binitarios. Ahora muéstranos al Padre y con eso ya la tenemos. Y Jesús sonrió y le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces preguntas? Muéstranos al Padre. Bueno, Dios es espíritu, no hay manera que usted pueda ver a Dios. Amén. Pero Dios se viste de pieles humanas. Amén. Y cuando Dios vino a la tierra, Él mismo se confeccionó un vestido. Gracias. Y se confeccionó el vestido a través de la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y ese vestido se llamó Jesús de Nazaret. Amén.
Amén. Amén o no amén. Aleluya. El reino de Dios es la palabra. Amén. Y usted no puede entender la palabra a menos que nazca de nuevo. Y allí estaba la palabra. Dice que la palabra llega a los profetas. Y Jesús, siendo la palabra hecha carne, llegó primero a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo reconoció. Dios respeta su propia palabra. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. El reino de Dios estaba entre la gente y la gente no se había dado cuenta. Sí. Romanos 6:16. ¿Cuántos están felices? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Siga, por favor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén, hermanos. No sé si apunté mal, pero la escritura que yo quiero decirles es que somos templos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién era Jesús? Jesús era el templo de Dios. Él era el templo, la casa, el tabernáculo de Dios. Él era el reino de Dios. Amén. La palabra hecha carne. Sí, gloria. ¿Y qué es lo que somos nosotros? ¿O qué es lo que deberíamos ser? Es fácil aceptar a Jesús como el reino de Dios, pero se nos ha enseñado que el trono de Dios es el corazón del hombre. Ahora todos nosotros tenemos un corazón. Dentro de ese corazón hay un espacio. La ciencia lo llamó el espacio de Dios. Amén. Ese lugar le pertenece a Dios. Amén. Dios quiere reinar o ser nuestro rey. Pero para eso nosotros voluntariamente tenemos que entregarle el trono. Nuestro corazón no le pertenece a nuestra esposa, no le pertenece a nuestros hijos, no le pertenece a nuestros padres. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Por eso es que Dios nos demanda: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amén. ¿Cuántos quisieran ser parte de ese reino? Amén. Ayer les dije, yo me apellido Escavarrossi, es mi apellido. Yo sé que usted tiene otro apellido. Cuando yo hago un ejemplo para mí, no lo hago con la intención de que usted me mire a mí. Yo quiero que usted lo aplique para usted. Yo soy el reino Escavarrossi y tengo una reina y tengo 3 príncipes de sangre real. Son mis hijos, Jorge, Bernabé y Belén. Ellos no se unieron a mi familia. Ellos tuvieron que nacer dentro de mi familia. La sangre que corre por mis venas es la misma sangre que corre por las venas de ellos. La vida que está en mí es la misma vida que está en ellos. Entonces, ¿qué son ellos? Son la extensión de mi propia vida. ¿Amén o no amén? Sí. Ahora, ¿por qué es que pongo este ejemplo natural?
para entender lo espiritual, porque usted no puede unirse al reino de Dios. Usted tiene que nacer en él. Muy bien, Mateo 6:33. Y aquí voy entrando ya cerrando, pero al mismo tiempo algo muy sabroso para mí. Mateo 6:33. Jesús está hablando. Se dio cuenta que había una fiebre en la gente. Estaban en busca de oportunidades. Estaban buscando oro, piedras preciosas, sal. Algo buscaban. Y Jesús, dándose cuenta de eso, dijo: y no se me duerman, por favor. Por favor. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Voy a leerlo, a ver, en mi Biblia para ver qué dice, o cómo dice. Amén, hermanos. Amén. Es una escritura que hemos escuchado, creo, desde pequeños. Amén. Está grabada en nuestra mente. Podemos decirla de memoria. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está haciendo Jesús? Mírenme, y yo sé que José me va a empezar a seguir cuando yo le dé la primera señal. Muy bien, dijo. Vamos a colocar en orden las cosas. Entre todas las cosas que ustedes tienen que buscar, la primera cosa que deben de buscar es el reino de Dios y su justicia. Amén, hermanos. Amén. O sea, lo primero, el reino de Dios. Amén o no amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, y fue lo mismo que dijo Jesús. Amén. Ya ve que el profeta y Dios hablan igual. Amén. Amén o no amén. Sí. Entonces el reino de Dios es la palabra. Gloria a Dios. Y la primera cosa que debemos de buscar es el reino de Dios. Amén. Ahora, la palabra buscar significa averiguar, indagar, investigar, pesquisar, salir al encuentro, ir detrás de él, inquirir, hacer lo necesario para conseguirlo, buscarlo con intensidad, registrar, explorar, rastrear, tantear, preguntar. Eso es buscar. La primera cosa que debemos de buscar es el reino de Dios. Amén. Vamos, Josué. Este es el reino de Dios. Les presento la fotografía del reino de Dios. Amén. Usted no puede unirse a él. Usted no es parte de este reino por ser miembro de esta iglesia. ¡Qué bueno fuera! Usted no es parte de este reino porque es un predicador constante. Usted no es parte de este reino por ser hijo del pastor, del evangelista o del maestro. ¡Qué bueno fuera! Usted no es parte de este reino porque toca en la iglesia o porque cuida la puerta o porque trae sus diezmos puntualmente. ¡Qué bueno fuera! A este reino usted y yo no podemos unirnos, pero debemos de buscar con desesperación el reino de Dios. Amen. Y cuando encontremos el reino de Dios, si Dios nos da la gracia, podemos entender, Josué, y hacernos la pregunta: ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Amén. Aleluya. Amen.
Y hay una respuesta. A través del nuevo nacimiento. Y regresamos a lo mismo que Dios le dijo a Nicodemo. Amén. Tú no puedes ser miembro de ese cuerpo por ser sacerdote. Así es, Señor. Amén. Tú no puedes entrar a ser parte de esta familia uniéndote a ella. Amén. Aleluya. La única manera que tú puedes ser familia de Dios es a través del nuevo nacimiento. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, entender, comprender, recibir, aceptar el reino de Dios. Amén. Adelante, Josué. ¿Y cómo entro, hermano Escavarrosi? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Bueno, la pregunta: ¿cómo estos 3 pequeños que son mis hijos llegaron a ser parte de mi reino? Bueno, no vinieron por una varita mágica. Su madre, mi esposa y yo, en un acto de amor, juntamos nuestros cuerpos y algo se desprendió de mí y algo se desprendió de ella. Se juntaron y allí salió la simiente. Ella recepcionó la simiente y entró en un estado que es el embarazo. ¿Amén o no amén? Amén. Y la Biblia nos habla agua, sangre y espíritu. Primera de Juan. Amén. La única manera de ser parte de este reino de Dios es pasando por agua, por sangre y por el espíritu. Por eso es un nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Josué. Y lo demás vendrá por añadidura. Ponme la pirámide nuevamente, hijo. Aleluya. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? La palabra. Busquen la palabra. Busquen con desesperación el nuevo nacimiento. Clamen, giman, desesperen. ¿Y cómo entramos aquí? A través de 3 etapas, Josué. Nuevamente. Justificación, santificación, nuevo nacimiento. Primeramente, no segundo. Primeramente, no tercero, no cuarto. Primero. ¿Pero qué estamos buscando? Primeramente, nuestra estabilidad económica. Pero no es lo primero. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Josué, fe. Y lo demás, virtud. Y lo demás, ciencia. Y lo demás, templanza. Y lo demás, paciencia. Y lo demás, ser como Dios. Y lo demás, amor fraternal, vendrá por añadidura. Usted no puede recibir estas virtudes si primero no pasa por las 3 etapas de la gracia. Amén. Dios quiere vivir en nosotros. Aleluya. Amén. Dios quiere entronarse en mí. Amén. Quiere entronarse en usted. Aleluya. Dios quiere cubrirse de sus pieles. Aleluya. Dios quiere cubrirse de tu piel. La Biblia dice: tuve frío y no me abrigaste. Señor, así es. Tuve hambre y no me diste que comer. Muy bien. Nuestro hermano Branham dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo como un bebé. Y ese Espíritu Santo, dice, tiene que crecer todos los días. Amén o no amén. 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 Voy a leerlo. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Aquí está, hermanos.
Muy bien. Dice en el mensaje Sanidad Divina, y ya estamos cerrando. Amén, hermanos. Dice: nosotros crecemos diariamente. Oh, está tremendo. Repitan conmigo, todos juntos. Nosotros crecemos diariamente. Está tremendo. Tenemos que crecer. No podemos quedarnos en el tamaño que tenemos. Usted tiene que crecer. No somos niños toda la vida. Un niño, travesuras y mañoserías y malas crianzas. Ya no es tiempo de ser niños. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: ustedes ya deberían ser maduros, deberían ser entendidos, pero a esta parte de la vida todavía tienen necesidad de pecho, de leche. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos que crecer en todo aspecto de nuestra vida. Tenemos que crecer como esposos. Al principio, puras peleas, puros reclamos, puras amenazas de separación y de divorcio. Bueno, todos hemos pasado por eso. Pero tenemos que madurar y crecer. Así como nuestros niños crecen, ministerialmente tenemos que crecer. Cada hombre que se pare en este lugar tiene que crecer. ¿Amén o no amén? Amén. El crecimiento. Dice: nosotros crecemos diariamente. Cada día nuestro corazón tiene hambre. ¡Aleluya! Sigue avanzando. Hay algo creciendo dentro de ustedes. Amén. Ustedes se hacen más grandes, se extienden, pueden tolerar más. Pablo dijo, cuando ustedes, le dijo a la iglesia de los Corintios, dijo: ustedes están madurando, creciendo, pero cuando ustedes ya deberían ser maestros, todavía son bebés necesitados de ser enseñados. ¿Es correcto eso? Cuando ustedes deberían ser maestros, algo allí adentro creciendo, empujando hacia afuera, haciéndose más grande, el Espíritu Santo creciendo. ¿Qué es esto? Espíritu Santo. Creciendo, 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 creciendo. Ahora, para entrar a este reino se entra por la puerta. Y esa puerta tiene llaves. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. ¡Aleluya! ¿Amén o no amén? ¡Aleluya! Recuerdo hace 20 años o más, un hombre de Dios a quien amo, hermano Bernabé, me obsequió un llavero. Y yo quise bromearle y le dije: ¿y dónde están las llaves? Y me dijo: esas las tienes que colocar tú. ¡Oh, Señor! Y fue una palabra que me acompañó por años. Amén. ¿Qué me quiso decir? Entonces, dígame usted, ¿qué llave le dio Dios a Pedro? A ti te daré las llaves del reino para que puedas entrar. Porque sin fe, sin revelación, sin entendimiento, es imposible entrar. Entonces Dios le dio a Pedro fe, revelación, entendimiento. Le abrió los ojos para entender la palabra. Gloria a Dios. Así es. ¡Aleluya! Gracias. Algo está allí adentro creciendo, empujando hacia afuera, haciéndose más grande, el Espíritu Santo creciendo, el nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento del niño es del exterior, mejor dicho, del interior hacia el exterior. Amén. Él crece, sí, vive. Si no, él se queda así. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando hay un nuevo nacimiento,
en el interior no debería crecer? Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás. Porque usted cuando entra aquí ya está en la casa de papá. Y papá es responsable. Papá da desayuno, almuerzo, cena y merienda. Y usted no se da cuenta cuando crece. Párate, Bernabé, ven. Yo sé que me van a decir que no parece que es mi hijo. Ven para aquí. No parece mi hijo, hermano. Pero ¿por qué crece? Papá, leche. Papá, plátano. Papá, ¿y queso? Papá, ¿puedo comer la fruta? Hermanos, ¿qué padre le va a negar a su hijo el alimento? Yo le he dicho a mi esposa, si mis hijos tienen hambre, dales mi parte, no importa si yo no como. Y ahí están los frutos. Párate bien, humíllame, párate bien, saca pecho. Respétame, Bernie, ¿ah? Respeta a mi hijo, respétame. Gracias, hermanos. Cuando usted entra a casa, hermanos, usted tiene su alimento a su debido tiempo. Dios coloca en usted un abismo y Él responde a ese abismo. Ese abismo es una necesidad. Tengo la necesidad de leer. Amén. Tengo la necesidad de escuchar. Aleluya. Tengo la necesidad de ir a la iglesia. Recuerdo a mi papá. Mi padre era un poco más grande que Bernabé. Y yo creo que él estaba midiendo fuerzas con mi madre. Bueno, mi madre es chiquita, pero como el agílimo, picosa. Y mi madre miraba a mi padre, ¿qué? Pero cuando ella recibió la palabra, algo cambió. Pero yo recuerdo que mi padre le dijo un día, ya no me vas más a la iglesia. ¿Es correcto, hermana Teresa? Amén, así es. Y mi madre, ¿qué? ¡Ah! Empezó a arrancarse la ropa y a golpearse la cabeza, hermano, contra la pared. ¡Pídeme todo menos eso! Mi padre se asustó, tranquila. Puedes ir las veces que quieras. Amén, gloria. Si Dios está en su corazón, usted no se quedará en su casa. Usted vendrá a la iglesia. Y si vive lejos y no tiene pasaje, usted caminará, pero no se quedará. Ahora usted puede decir que estoy exigiendo demasiado. Hermano Samuel, ¿cuánto caminan en tu tierra? ¿Cuánto caminan, hijo? ¿Cuánto caminan los de Chaupibanda? 3. Caminan, hermanos. Y caminan, parece que corrieran. ¿Y por qué corren? ¿Por qué caminan? ¿Por qué sortean tantas montañas? ¿Qué hay? Una necesidad. ¡Aleluya! Algo dentro de ellos está creciendo. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Cuando hay un nacimiento en el interior, ¿no debería de crecer? Amén. El Cristo que está en su corazón, cuando usted nace de nuevo, nace Cristo. Usted ya murió. Ahora nace Cristo, nace la palabra. Y dice, el Cristo que está en su corazón debería de crecer diariamente. Ahí está mi pregunta. ¿Cuál es el tamaño de su Cristo? Amén. Mi Cristo todavía no sabe hablar, hermano. Mi Cristo no gatea. De algunos su Cristo ya camina. Otros su Cristo ya es grande. ¿De qué tamaño es su Cristo? El Cristo que está en su corazón debería estar creciendo diariamente, haciéndose más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor, perdonando, caminando adelante como Dios caminaría, hasta que Cristo sea formado en vosotros la esperanza de gloria.
Aleluya. Amén o no amén. Amén. A un niño lo llevamos para donde queremos. Él obedece. Y ya cuando crece, él toma su camino. Y Dios entiende eso. ¿Y qué le dijo a uno de sus hombres? Camina delante de mí y sé perfecto. Amén o no amén. Ya no esperes que te jalonee. Ya no esperes que te diga. Ya no esperes que te recuerde. Ya no esperes que te esté pasando la voz. Camina delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén, hermanos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. El hermano Branham dice: a menos que un hombre nazca del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, él no puede entender el reino de Dios hasta que él haya nacido de nuevo. ¿Ve? Usted tiene que aceptarlo por fe. Y entonces cuando él viene a usted, usted lo entiende. Aquí ya usted comprende. Ya usted lo entiende. Ya usted es amigo de Dios. Mensaje: nuestra fe está en Dios. ¿En quién está nuestra fe? En Dios. Dios es la palabra. Amén. Como les dije, hermanos, ya estoy terminando. Perdónenme, hermanos. Perdónenme, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. El año 1978, yo vi a mi madre en defensa propia casi acabar con la vida de mi padre. Yo tengo un puñal que me han regalado en Paraguay y se los voy a mostrar si me hacen recuerdo en el próximo culto. Era más o menos el mismo puñal, madre. Y mi padre tenía ese puñal, era un recuerdo. Y en defensa personal, porque se estaban golpeando, mi madre agarró el puñal y al rostro, hermanos. Y mi padre agarró un lavatorio. ¿Es correcto, hermano? Amén. Se cubrió y el puñal casi a 1 centímetro de su rostro. Mi madre iba en defensa propia a acabar con la vida de mi padre. Yo creo que Dios le dio la habilidad de colocarse. Amén. Ese día, en ese instante, la pelea terminó. Ya no se peleaban, pero tomaron una decisión. ¿Y cuál era, hermana Tere? ¿Qué decidieron? Separarse. Qué duro fue para mí escuchar eso. No sé si mi hermano de 9 años o mi hermana de unos 6 años digirieron esa palabra, pero yo sí, hermanos. Algo se empezó a destrozar en mí, porque el hijo debe de criarse con los padres. Entonces mi madre al día siguiente temprano me dice: levántate y acompáñame al paradero. Yo la acompañé. ¿Qué fecha de septiembre? ¿18 o 13? El 13 de septiembre del año 1978. Yo la estaba acompañando y un hombre estaba con una manguera echando agua. ¡Qué tremendo! Necesitamos agua. Y cuando mi madre se acercó, estaba tirando agua a la tierra, hermanos. Nosotros también somos tierra. Él estaba regando la tierra natural y en eso vio que se acercaba la tierra espiritual, soltó su manguera y soltó la manguera espiritual. Amén. Y mi madre se asustó al mirar que él se aproximaba, era un desconocido, y le dijo: solo permítame una palabra. Y mi madre le dijo: sí, Jesús te ama. Amén. Sí. Esa fue la palabra. Amén. En la noche llegó mi padre con una Biblia celeste en sus manos y se la obsequió a mi madre. Mi madre no se dio cuenta que ese día mi padre le estaba llevando a Dios. Amén. En forma de un libro. Mi madre no se dio cuenta que había recibido al Espíritu Santo en forma de letras. Esto, hermanos, hermano Fidel, Amén. hermano Martín, Sí. Gino, Amén. hermana Berta, su hija, hermanos, Amén. esto es el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Sí. Usted y yo tenemos la posibilidad Sí. de tener contacto diario con Dios.
Amén. con el Espíritu Santo. Esto de aquí es el reino de Dios. Amén. Ahora Jesús nos enseñó a orar y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a nosotros. Venga a mí tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios quiere estar en usted. Gracias. Amén, hermanos. Gracias. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Gracias, Padre. Pónganse de pie. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria. Así es. Yo te daré las llaves del reino para que puedas comprender, para que puedas entender y para que puedas entrar. El reino de los cielos tiene una llave y es la revelación. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios ama a un hombre, le da revelación. Si hay algo que debemos de buscar con desesperación, es la revelación de la palabra de Dios. Gracias. Padre Celestial, te agradezco con todo el corazón por haberme ayudado, por haberte expresado a través de mis labios. Señor, sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Contigo somos más que vencedores. Te ruego con todo el corazón que bendigas a cada hermano y hermana que en esta noche ha escuchado el timbre de mi voz. Y yo entiendo que no hay casualidades, hay una dama entre nosotros. Y cuando la vi pasar, algo dentro de mí se estremeció. ¿Por qué no pasó ayer que teníamos culto regular? Tuvo que pasar hoy que es sábado. Hoy es su día. Señor, tu palabra dice: nadie viene a mí si el Padre no me lo trae. Yo creo que tú has traído en esta noche a esta dama. Permite que no se vaya a su hogar como vino. Que ella encuentre la respuesta que por tantos años ha estado buscando. Muchas de las cosas que tú nos has dicho en esta noche, ella ha experimentado. Esos vacíos, esos sinsabores, esas preguntas, esa búsqueda por la felicidad. Todos nosotros estamos buscando la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad no está en los bienes materiales. Los bienes materiales van a perecer. Pero hay un bien que no puede perecer. Es un bien que no podemos tocar, pero que podemos experimentar. Y es el amor. Y tú eres amor. Dios es amor. El amor es algo que no se puede tocar, es algo que no podemos ver, pero es algo que desde nuestro interior buscamos. Oh, tú eres la respuesta a nuestra búsqueda. Oh, ha habido un abismo en nosotros desde que hemos sido manifestados. Jamás nos hemos sentido plenos. Jamás nos hemos sentido satisfechos. Teniéndolo todo, nos hemos sentido en ocasiones como si no tuviéramos nada. Teniendo a la mejor esposa, a los mejores hijos, nos hemos sentido como que no tuviéramos nada. Hoy entendemos que es la necesidad de Dios. Padre, tú eres el único que puede responder a mi necesidad. Tú eres el único que puede responder a la necesidad que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Toca en esta noche nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Compúngenos, Señor. El tiempo está terminando. Es más tarde de lo que pensamos. Las puertas de esta grande arca, el reino de Dios, se están cerrando. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los fuertes la arrebatan. Es tiempo de correr desesperadamente al altar. Es tiempo de correr
a escudriñar las Escrituras. Es tiempo de buscar a Dios en oración. Es tiempo de ir a la iglesia y no faltar. Gracias por tu palabra y gracias por habernos provisto este hermoso servicio. Yo creo que por amor a esta dama, tú, a través de las autoridades, suspendiste el servicio de mañana para que haya servicio hoy sábado. Y así esta dama pueda entrar y escuchar tu bendita palabra. Bendice a cada hermano y hermana que dejándolo todo se ha hecho presente. Con todo el corazón yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.